Realmente es un privilegio para mí poder estar acá. Gracias por la invitación y reciban los saludos también de la iglesia donde nos congregamos allí en zona norte, en Munro. Hay hermanos que están orando ahora por esta actividad, así que también estamos unidos a la distancia, pero unidos en el Señor. Y me gustó mucho justamente las últimas dos canciones que hemos cantado, hemos escuchado, han hablado acerca de Cristo. Fija tus ojos en Cristo y oh, qué amigo nos es Cristo. Y les quisiera... ¿Me pones? Vamos a ir buscando Filipenses 2. Filipenses 2, vamos a ver el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Se cuenta, ahora sí, se cuenta que, leía justo la semana pasada, que un ciervo, el animalito, no con S sino con C, llegaba a una fuente cristalina, empezó a tomar agua y de repente vio su reflejo en el agua. Y dijo, con razón que la gente dice, qué lindo animalito. Es que mirá los cuernos maravillosos que tengo, qué belleza, pero soy único. Y ahí siguió mirando para abajo y de repente ve sus patitas reflejadas en el agua. ¿Y estas patitas feas y flacas de quién son? Son mías también. ¡Qué horrible! En ese momento sale un león del bosque, lo ve y salta para atrapar al ciervo y el ciervito dice, patita, ¿para qué te quiero? Y sale corriendo y un par de zancadas nomás y ya había dejado lejos al león. Siguió corriendo, se metió a través de una espesura y de repente se queda enganchado por los cuernos. El león venía muy de lejos, pero lo había atrapado. Y se pueden imaginar cómo terminó la historia. Terminó siendo su almuerzo. Ahora, tiene dos enseñanzas esto. Las patitas que él creía que no servían, que era humillante para él, le salvaron en un primer momento. Lo que él veía como su orgullo fue lo que le trajo la muerte. Y creo que es una realidad que también le pasa al pueblo de Dios, al creyente. Observamos cuando hay humildad, hay bendición, hay salvación, hay avance. Pero cuando hay orgullo, es justamente lo opuesto, produce lo opuesto, es fatal. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta actitud, la actitud del orgullo, la soberbia y cuestiones asociadas con ello, pero también el ejemplo máximo el que tenemos en el Señor Jesucristo. Y C.S. Lewis, un importante teólogo, decía estas palabras, el orgullo es la mamá gallina bajo la cual todos los demás pecados son empollados. Y me encantó esa frase. Justo hace un tiempo atrás, uno de los jóvenes de la iglesia dio un mensaje sobre el orgullo y puso esa frase, el orgullo es el origen de todos los pecados. Y nunca lo había pensado, empecé a analizar diferentes pecados y todos, sin excepción, pongan el que quieran, ¿sí? Está asociado con el orgullo, o la soberbia, o como lo quieran llamar. Siempre está asociado con el hecho de yo voy a imponer mi voluntad, hago lo que a mí se me dé la gana. La frase célebre que tanto hemos escuchado en los últimos años, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y con ese eslogan, bueno, somos capaces de asesinar a una criatura y cosas por el estilo. O sea, yo mando, yo soy, yo valgo. Y todo lo demás se verá en función de esto. Sabemos muy bien que el orgullo fue el primer pecado. Satanás, o más bien Lucifer, Lucero en ese momento, ¿no? Seré semejante al Altísimo.
¿Cuál fue el primer pecado en el ser humano? El mismo. Seréis como Dios. Independizándose de la voluntad de Dios. O sea, acá estoy yo, valgo yo, es mi voluntad, es lo que yo necesito y quiero y bueno, lo pongo en práctica. Entonces, vemos cómo el orgullo es el factor principal de problemas entre hermanos. Es el problema número uno que produce todos los demás problemas. Y es un factor que destruye la unanimidad de la iglesia. Ahora, si vamos a lo que era la iglesia de Filipo, es una iglesia extraordinaria. Realmente tiene unas características maravillosas que uno observa a lo largo del estudio de la carta de Filipenses. Y hay un detalle que tiene que resaltar el apóstol Pablo. Así como Jesucristo lo hacía en las iglesias, allí cuando les escribía en Apocalipsis, conozco tus obras, que tenés esto, aquello, lo otro, pero tengo contra ti que, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, que has dejado el primer amor. Y así hace el apóstol Pablo, o sea, señala las virtudes de esta iglesia, da gracias a Dios por lo que son estos hermanos, pero también señala un problemita que tenían entre ellos. El tema de la unanimidad, el sectarismo, el conflicto entre ellos. Entonces, algo que necesita el creyente, que necesitan nuestras familias. Estuvimos orando por nuestros matrimonios, por nuestras familias. Y uno de los grandes problemas que destruye matrimonios y destruye las familias es el orgullo. Mis derechos, mi valor. Y no tuvieron en cuenta mi postura o mi posición, y etcétera, etcétera. Y ahí pegamos el portazo o se arma la Segunda Guerra o la Tercera Guerra Mundial, porque la segunda ya la tuvimos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito lo que debería ser, según el apóstol Pablo, el proceder cristiano. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar lo que Pablo enseña respecto a las actitudes que debería manifestar cada creyente. Esto me incluye a mí, nos incluye a todos. Incluye nuestras iglesias, nuestras familias. Entonces, el proceder cristiano. Vamos a leer los versículos 1 al 4 de Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces vamos a ver en primer lugar, en este punto, las bases de la unanimidad. Acá en el versículo 1 encontramos 5 veces esa palabrita sí, sin el tilde, ¿no? Pareciera o suena como a un condicional, si hubiera, no. Pero en el original acá la idea es por cuanto hay, o sea, es afirmativo. Por cuanto hay esto, hay lo otro y lo otro y lo otro. Entonces viene la consecuencia que justamente vamos a analizar. Entonces hay allí un par de cosas que el apóstol Pablo señala. Hay consolación en Cristo. O sea, podríamos decir también ánimo. ¿Hay ánimo en Cristo? Recién lo escuchamos. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! O sea, mira, te pueden fallar todos tus amigos, pero Cristo jamás. Entonces, ¿tenemos ánimo en Cristo? Por supuesto que lo tenemos. Nos pone al costado, viene con nosotros. Está ahí para aconsejarnos, para exhortarnos, para ayudar, para consolar, lo que fuera, lo que hiciera falta. ¿Hay consolación en Cristo? Sí la hay. Entonces, no se puede tener comunión con Cristo y en forma horizontal no tenerla con el hermano o la hermana. Hay algo que nos cierra ahí. Por cuanto hay consolación en Cristo, esa unanimidad con Cristo, la debería haber también a nivel horizontal. En segundo lugar, vemos allí consuelo de amor. Podríamos decir refrigerio de amor. ¿En quién? Obviamente en Cristo también. ¿Sí? Ese cariño, ese ánimo
Es como susurrar al oído del creyente, mira, estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. En cada circunstancia estoy a tu lado. No sé lo que estás pasando, hemos orado por enfermos. Evidentemente es un tema muy serio en nuestro medio. Y tantas otras cuestiones, la economía, creo que todos estamos expuestos a la subida de los precios y todo lo demás. Y bueno, acá tenemos a alguien que está al lado nuestro. A Dios se lo conoce como Padre de toda consolación. Entonces lo tenemos al lado. Es una seguridad. Entonces, si yo tengo esa seguridad con mi Padre, con el Señor, entonces también debería fluir a nivel de hermanos, iglesias, familias. Luego habla acerca de la comunión del Espíritu. Koinonía es la palabra, es tener en común, es participar, y habla del Espíritu. Es que a través del Espíritu Santo fuimos introducidos al cuerpo de la iglesia. Es más, el Espíritu Santo, en el momento que hemos aceptado a Jesucristo, lo tenemos viviendo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros, nos ha introducido en un cuerpo. Por cuanto esto es real, entonces yo estoy con el de al lado en la misma posición, ¿no es así? O sea, con todos los que estamos acá y nuestras iglesias acá representadas, tenemos esa misma unanimidad. Entonces la tendría que haber también entre nosotros. Y luego todavía presenta esto del afecto entrañable. En realidad es una palabra y es ese cariño que sale de lo interior de uno. Nosotros hoy en día usamos la palabra corazón, ¿no? Te amo con todo mi corazón, ¿no? El esposo a la esposa, el novio a la novia, cosas por el estilo. Pero alguna vez se les ocurrió decir, te amo con todo mi colon, páncreas. Es que en el Antiguo Testamento se veía de esa forma. O sea, desde las entrañas, o sea, de lo más interior, con todo mi cariño. Bueno, hasta en cierta forma todavía se utiliza algo así. Siento mariposas en el estómago. ¿Nunca les pasó? No sé si, bueno, no eran literales, por supuesto, pero sentía ese revoloteo dentro del estómago, ¿no? Cuando uno tiene nervios o está enamorado o cosas por el estilo. Bueno, entonces desde bien adentro, ¿sí? Ese cariño entrañable y está asociado con la misericordia, o sea, es la compasión, la piedad acerca del mal que está pasando otro. Y esto es lo que el Señor ha demostrado a nuestro favor. La gracia es un don que yo no merezco, pero la misericordia es, Dios no me castiga de acuerdo a lo que yo merezco. O sea, demuestra piedad hacia mi situación desastrosa, terrible. Y esto es real para cada uno de nosotros. ¿Por cuánto podríamos decir? Hay ese amor entrañable, esa misericordia. Entonces Pablo da sentado que estas características estaban presentes en la iglesia en Filipo, por lo cual también debería ser el factor o las bases para que haya una unanimidad en humildad. Y esto ahora es lo que sigue a continuación. ¿Qué es lo que falta para la unanimidad? O sea, Pablo primero señala todo lo positivo que tenía esa iglesia. Pero ahora le señala, mira, pero falta algo. Entonces, otra vez señala un par de características que quiero resaltar acá. Sintiendo lo mismo, que estén sintiendo lo mismo. Tiene la idea de pensar del mismo modo, tener la misma mente. Ahora, quizás me digas, pero esto nunca va a pasar. Porque estoy sentado en el mismo banco con un hincha de River y soy de Boca, o al revés, entonces pienso diferente. Sí, en temas menores, absolutamente menores, podemos tener diferentes opiniones. Afinidad política, gusto de comida, a uno le gusta el sushi, y bueno, a mí me parece un poco insípido, prefiero un buen asado, en eso me hizo bien argentino. Pero, qué sé yo, esos son absolutamente cuestiones menores. Tenemos que sentir lo mismo como creyentes en lo principal.
que es el amor al Señor, el amor a las almas y el crecimiento espiritual de nuestras iglesias. Este tiene que ser nuestro sentir. Y si siempre canalizamos o enfocamos esto como meta, entonces las demás cosas se vuelven absolutamente superfluas, secundarias. No se pierde tiempo en eso. Teniendo el mismo amor, lo segundo que resalta acá el apóstol, o sea, todos sabemos de qué amor está hablando acá. Es ese amor ágape, el amor sacrificial, el que está dispuesto a entregar aún sin recibir nada a cambio. Hoy nuestra sociedad define el amor como lo que yo pueda recibir. Mientras yo reciba, entonces está todo bárbaro. Dejo de recibir, se terminó el amor. Claro, como no recibí, pero ¿esto qué es? Otra vez, ¿no es orgullo y egoísmo? Bueno, sí, lo es. Ahora, el amor ágape justamente es la inversa de esto. Y ahora lo vamos a ver luego en el ejemplo de Jesucristo. La disposición a entregar. Todos hemos sido amados con ese amor. De hecho, Romanos 5:5, este amor ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, no hay excusa para no amar al que está al lado. Es más, si un creyente llegara a decir, se me acabó el amor, se terminó el amor, vieron que a veces se dice eso en las parejas, ¿no? Y se terminó el amor. Si esto es una expresión dicha por un creyente, es el peor testimonio de él mismo. ¿Por qué? El amor de Cristo lo tiene. Entonces está frenando, está impidiendo que fluya. O sea, es un problema personal. No es del otro, es propio. Entonces, teniendo el mismo amor, el de Cristo. Después sigue unánimes, o sea, una misma alma. Ya vimos el mismo pensamiento, el mismo enfoque, pero ahora la misma alma, el mismo sentir en el hecho de vamos juntos. ¿Recuerdan Jonatán y David? Su alma se había ligado, ¿no? Se habían hecho uno en esa amistad tan profunda que tenían. Lo mismo pasa en un matrimonio, se vuelven uno. Esa identidad o identificación con el otro, unánimes. Y ahora sintiendo una misma cosa, teniendo las mismas aspiraciones, los mismos proyectos, ideas o metas más bien. Las ideas pueden ser diferentes, pero tenemos que tener las mismas metas. Esto es lo que nos exhorta entonces el apóstol Pablo. Ahora, frente a ese proyecto de unanimidad también hay enemigos a la unanimidad. Y en los versículos 3 y 4 encontramos justamente 3 enemigos de la unanimidad. Y no sé si vieron las noticias, escucharon, leyeron algo. Justo ahora en Israel está habiendo otra vez misiles que están volando. Israel tiene un sistema que se llama el domo de hierro, que son unos antimisiles que van y procuran destruir esos misiles que tiran de la Franja de Gaza antes de que hagan daño a la población civil. Entonces, esos misiles que salen, o si vimos las imágenes allí en Ucrania, ¿no? O sea, es terrible, edificios enteros que son destruidos por esos misiles sin ningún tipo de sentido. Bueno, hay 3 misiles que destruyen cualquier atisbo de unanimidad. Entonces, vemos allí en el versículo 3, en primer lugar, la contienda. Hacer las cosas por contienda. Eso denota ambición. Buscar uno lo propio resalta la rivalidad. Denota formación de partidos. O sea, los que piensan igual que yo, bueno, juntémonos, ¿no? Pero el que piensa diferente, le vamos a hacer la contra, le tiramos con todo. Y le serruchamos el piso y si sale con una buena idea, no sirve, le buscamos la vuelta para que no sirva esa idea, aunque sea buena. Bueno, creo que no tenemos que ir muy lejos, lo vemos en nuestra sociedad por todos lados, ¿no? Estuve en una provincia en el interior y había en la plaza central de la capital de la provincia, como siempre está ¿cómo se llama? El gobierno, ¿sí? El Palacio de Gobierno, la Iglesia Católica, y en la otra esquina de la plaza había una construcción gigantesca de hormigón, toda
vieja, pudriéndose, pero era una cosa gigantesca. Entonces pregunté, ¿a qué era eso? ¿O a dónde iba? Porque evidentemente dejaron de seguir adelante. En la plaza central de la capital provincial. Entonces me dijeron, esto iba a ser el Palacio de Justicia. Pero esto lo planificó, lo proyectó, lo inició otro gobierno. Ahora, ¿cómo surgió otro? No, esto no vale. Hagamos el Palacio de Justicia en otro lugar. Claro, como no lo saqué yo, no lo empecé yo, entonces esto no vale. Y queda como un esqueleto terrible, feo, en la plaza central. Bueno, muchas veces hacemos lo mismo a nivel cristiano. No fue mi idea. Entonces, le tiro con un misil. Entonces vemos no hacer las cosas por contienda. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Jacobo y Juan se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, queremos ocupar un lugar prioritario en el reino, ¿no? Jesucristo en el medio y Jacobo y Juan los vice, ¿no? Podríamos decir. ¿Saben lo que pasó con los discípulos? Se enojaron muchísimo con Jacobo y Juan. Claro, es que crea desunión. El hacer las cosas por contienda siempre va a producir eso. Va a producir más problemas, dificultades. Y cuando empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser más grande, Jesucristo los agarró, venga. Esto pasa en las naciones. Pero esto no debe pasar entre ustedes. El que quiera ser el más grande tiene que ser vuestro servidor. Ay, cómo nos cuesta ser siervos sin título, ¿no? Porque a veces se dice, acá viene siervo fulano de tal. No, esto ya es un título. Siervo es otra cosa, luego lo vamos a ver. Es el que está dispuesto a lo más humilde, aquello que no es visto, no es reconocido. Y ahí nadie se va a pelear, por ejemplo, para limpiar un baño. ¿O alguna vez tuvieron esa pelea en la iglesia de ustedes? Más bien, ¿por qué no lo hiciste, verdad? ¿O a quién le toca? Y todos hacen el vacío. Bueno, acá tenemos entonces una actitud que mina, que bombardea, que rompe la unanimidad, la contienda. Otro misil contra la unanimidad es la vanagloria. Acá estoy yo, claro, como yo no hay nadie. Entonces la soberbia. Y es algo que nos toca a todos, de alguna forma. Ya vimos que el orgullo es la mamá gallina que empolla todo lo demás, ¿no? Bueno, acá tenemos Spurgeon, el que se considera el príncipe de los predicadores, tenía unos mensajes fenomenales, juntaba centenares, miles de personas. Una vez terminó de predicar y bajó del escenario y se le acercó corriendo una mujer y le dijo, mira, quería ser la primera en decirte, el mensaje que diste hoy fue fabuloso, extraordinario, único. Entonces Spurgeon le contestó, no, ya me lo dijeron. No, pero recién dijiste el amén y fui la primera, nadie más se acercó. No, Satanás también ya me lo dijo. Es que sigue siendo el pecado primero, el pecado número uno y seguirá siendo destrucción. Hacer las cosas por vanagloria, por figurar. La clásica, ¿no? Estamos en pongamos el ejemplo de una hora feliz, ¿no? Entonces es la selfie, ¿no? Claro, se ve unas cabecitas, algo negrito en el fondo, ¿no? Pero, ¿qué está en el centro de la pantalla? El gran yo. Yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero suena tan espiritual, ¿no? Yo no digo que no saquen una selfie, sí, entiéndanme bien, pero, ¿vieron? A veces sería bueno, antes de subir algo a las redes, ¿por qué lo subo? ¿Con qué finalidad? Y sobre todo, si está mi gran cabeza en el medio, habría que analizarlo un poquito mejor. ¿Recuerdan el apóstol Pedro, antes de ser apóstol? Él había dicho, si estos te dejan, contá con papá, contá conmigo. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y si fuera necesario hasta la muerte. Y un par de horas después, Pedro lo estaba negando. Aprendió la lección, porque más tarde escribe en 1 Pedro 5, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes.
Entonces vemos allí la vanagloria, lo que produce. Otro misil contra la unanimidad es el egoísmo, mirando cada uno por lo suyo. Y sí, lo mío, lo mío, lo mío. Mi proyecto, mi idea. Y entonces cualquier otra se vuelve un rival. Y creo que las historias de las iglesias están llenas de conflictos por buscar lo propio. Las divisiones de iglesia no se dan prácticamente por cuestiones doctrinales. En el 80-90% de los casos se dan por carnalidades. Ha habido división de iglesia por dónde poner el piano. No, ¿cómo vas a ponerlo ahí? Ponerlo acá para que sea... Misil y destruyó la iglesia. Hasta tonteras de esas, ¿sí? Y bueno, ni me hagan hablar porque he escuchado otras historias peores. Ahora, los antídotos contra esos misiles, contra esos enemigos de la unanimidad. Recién habíamos hablado acerca de ese escudo, ese domo de hierro que tiene Israel, o sea, esos antimisiles que destruyen los misiles antes que caigan a tierra y destruyan algo de la población civil. ¿Cuáles son esos antídotos? En primer lugar, una actitud de humildad. La humildad, según la Biblia, no significa tener una baja autoestima. No significa el decirse yo no sirvo para nada, pobrecito yo, nadie me... No. Esto es orgullo camuflado. Eso de la susceptibilidad, ¿no? No es otra cosa que orgullo herido. No me saludó. No me tuvo en cuenta. Yo planteé esta idea, ahora viene otro y la presenta y la toma como suyo. Entonces, no me ofendí. Esto no es humildad. Humildad es no pensar en sí mismo, sino dejar el lugar al otro. Eso es humildad. O sea, saco la mirada en lo que soy yo. Automáticamente lo va a hacer otra persona, entonces ahí viene la humildad. Aunque podemos estar orgullosos de nuestra humildad, entonces ya dejó de ser humildad, ¿no? Ahora, Pedro, después de su fracaso estrepitoso, aprendió esto, ¿sí? El orgulloso Pedro, yo puedo, yo mejor que los demás, hasta que tuvo que aprender, Dios resiste a los soberbios. O sea, se pone en la vereda de enfrente a la voluntad de Dios. Y yo no quisiera tener a Dios enfrentado, ¿sí? Más da gracia a los humildes. ¿Y cuánto necesitamos la gracia del Señor? Necesitamos ser humildes. Necesitamos la actitud de priorizar a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ay, cómo nos cuesta, ¿no? Porque nuestro orgullo lo tenemos bien elevado y preferimos mirar al hermanito así que así. El otro día estaba hablando con una hermanita que tiene más o menos esta altura, no sé, 1,50 m, y me hablaba del trabajo y trabaja con alguien que tiene 2 metros. Entonces me dijo, mira, ya me duele la nuca de siempre estar mirando para arriba. ¿Saben? Es más sano ese tipo de dolor que el otro de mirar para abajo, ¿sí? De mirar a los demás con desprecio. También hay una actitud de generosidad, mirando cada uno también por lo de los otros. Entonces no puedo mirar ya nada por lo mío. Dice también. O sea, mirá por lo tuyo. Obvio, está bien. Tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros servicios, etc. Pero de la misma forma como te enfocas a lo tuyo, enfócate también a los demás. Estos son los antídotos contra estos misiles que han hecho tanto daño. Ahora, seamos bien honestos. Una actitud de humildad, priorizar a los demás y una actitud de generosidad, ¿nos nace así nomás? A mí no. Tengo que ser honesto. A mí me nace justamente lo opuesto a esto. Entonces no puedo en mi propia fuerza. Necesito a Cristo.
necesito a Cristo en mi vida. Y cuanto más grande Cristo se haga, fijo mis ojos en Cristo. Cuanto más grande se haga, más chico se hace el yo. ¿Qué decía Pablo, Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. Y pongan ese yo bien grande, ¿no? Y tachado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la realidad. Eso debe ser nuestro enfoque. Entonces las cosas van a marchar mejor. Ahora, teníamos entonces el proceder cristiano, pero ahora tenemos el prototipo de Cristo. Porque uno podría decir, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Bueno, tenemos el ejemplo de Cristo. Otra vez, fija tus ojos en Cristo. Qué apropiada esa canción. Entonces, en primer lugar, el ejemplo del Señor. Entonces, frente a esa exhortación tan elevada, la expectativa tan grande que tiene el Señor acerca de los creyentes, de la iglesia, entonces dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ahí pone a Jesucristo como ejemplo. Y pone esa expresión sentir, haya pues este sentir. Y sentir es una palabra formada o derivada de mente, tener en la mente. O sea, no es una cuestión tanto enfocada a los sentimientos, sino a una mentalidad de Cristo. O sea, ¿cómo era Cristo? Si nos ponemos esto, fija tus ojos en Cristo, entonces nuestras actitudes van a cambiar, porque tenemos el sentir de Cristo. ¿Entienden a lo que va el apóstol Pablo? Ahora, significa pensar, considerar, estar mentalizado en cierta manera, atento a. Eso es lo que significa sentir. Ahora, esto también incluye 3 actitudes, como decía un comentarista, el ejemplo del Señor, la mente altruista, una mente sacrificial, y una mente servicial. Sí, justamente es eso. Ahora lo vamos a desarrollar. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo vivió esa realidad? Ahora, este debe ser mi sentir, nuestro sentir. Una mente altruista, sacrificial y servicial. O sea, la humildad de la cual ya hemos hablado. Pero bueno, vayamos a la humillación del Señor. Allí dice a continuación, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Conocemos bien este pasaje, ¿verdad? Lo leemos tan rápido, pero analicémoslo un poquito. Siendo en forma de Dios. Esa expresión significa que completamente idóneo, idéntico y que mantiene la deidad. Eso significa esa expresión. Siendo en forma de Dios, igual a Dios, ¿sí? Absoluta, eterna deidad del Señor. Era, es y sigue siendo Dios. Ahora, hay como una escalerita de pasos descendientes que vemos ahora a continuación. El primer paso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual en griego es isos y enseguida se asocia con isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? A ver, chicos. 2 lados iguales. El equilátero sería 3 lados iguales, pero isósceles, 2 lados iguales. Bueno, justamente eso. Dios y el Hijo, absolutamente iguales. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Agarrarse de eso. De hecho, la palabra aferrarse es la misma o similar, la misma raíz que arrebatamiento. La palabra arrebatamiento es harpazo y viene de
zarpazo, o sea, lo que un felino hace al atrapar una presa, ¿no? Algo bien rápido y que se aferra a la misma. Bueno, justamente acá Jesucristo dice, no se aferró a la realidad de mantenerse como Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó. Ahí viene el segundo paso. Se despojó a sí mismo. Y esa palabra despojar significa vaciarse. Vieron que en el Antiguo Testamento había los 5 sacrificios diferentes y para algunos de ellos todavía se le añadía una libación. O sea, se derramaba un líquido, se le añadía al sacrificio. Bueno, justamente es eso. Se despojó a sí mismo. Se derramó en sentido sacrificial. Bueno, gracias. Bueno, acá tenemos el ejemplo. No voy a hacer esto ahora, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, se derramó. Esto, símbolo de Jesucristo. Ahora, se derramó, pero como sacrificio. Ahora la pregunta es, ¿de qué se despojó? Algunos dicen, y de la deidad, porque se hizo completamente hombre. No, recién veíamos que siguió siendo absolutamente Dios. Y si no, miremos su estadía aquí en la tierra. ¿Dejó de lado alguno de los atributos? ¿La omnipotencia la mantuvo? Sí, calmó una tormenta. ¿La omnisciencia la mantuvo? Sabía los pensamientos de los hombres. ¿La eternidad la mantuvo? Y sí, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre, Jesucristo es el mismo, ¿no? Y le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy, no yo era, yo soy. Y ellos enseguida lo asociaron con la eternidad de Dios, por eso agarraron piedras y lo querían matar. No, este se hace Dios, se hace eterno. La omnipresencia, estar en todos los lugares al mismo tiempo, esto ya es más complicado, pero en Juan 3:13 dice, por ejemplo, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Y dónde estaba Jesús cuando decía esto? Estaba en la tierra. La omnipresencia seguía estando. La inmutabilidad, el que no cambia, la gloria, sí, hasta la gloria la mantuvo. Estaba velada, pero en un momento, en el monte de la transfiguración, salió con todo su resplandor al punto tal que Pedro, Jacobo y Juan ya no sabían lo que estaban diciendo. Bueno, entonces mantuvo su deidad. Justamente ese vaciarse se conoce como un término teológico, kenosis, e incluye los pasos descendientes que justamente estamos observando. Incluye el hecho de dejar la gloria exaltada que tenía con el Padre, las riquezas. Él, siendo rico, se hizo pobre. Se hizo criatura, luego lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa eso de despojarse a sí mismo? Dejó el uso de los atributos divinos sujetos a la voluntad del Padre. ¿Vemos allí la sujeción? La humillación. O sea, había otro que decidía sobre lo que él debía hacer o no. Un ejemplo clásico de esto es frente a la tumba de Lázaro. Ora pidiendo permiso para resucitar a Lázaro. ¿Había perdido la omnipotencia? No, la tenía, pero estaba sujeta a la voluntad del Padre. Eso fue el despojarse. Siendo omnipotente, tenía hambre, sed, cansancio. Siendo omnisciente, dijo, hora y día nadie sabe sino solo el Padre. Siendo eterno, murió. O sea, esas cosas casi, sí, no las logramos entender plenamente, pero era completamente Dios y completamente hombre. Y bueno, tercer paso, tomando forma de siervo, y la palabra siervo es esclavo. Muchas veces asociamos siervo simplemente con alguien que está sirviendo a la mesa, algo por el estilo. Y bueno, somos siervos, todos somos siervos. Sí, no,
No le damos el peso que tiene esa palabra. Se hizo esclavo. Y el esclavo más bajo, y lo demostró allí en el aposento alto, cuando le lavó los pies a sus discípulos, era la tarea que hacía el esclavo más bajo en valor, en una casa. Eso fue lo que hizo Jesús. Ejemplo les he dado para que sigáis, que mis pisados hagáis como yo les he hecho. Entonces, el ejemplo de esclavo, el precio de esclavo que fue pagado por él, 30 piezas de plata. Si ustedes van a Deuteronomio van a encontrar que era el precio que se le daba por un esclavo muerto, acorneado por un buey. Ese fue el precio pagado por Cristo. O sea, lo más miserable. Ahora, un esclavo tiene otra característica, su voluntad está absolutamente sujeta a su amo. ¿Y qué pasó en Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Una voluntad absolutamente sujeta al Padre. ¿Qué más? Un esclavo no tenía propiedades. Jesucristo vivió prestado toda su vida. Nació en establo prestado, ¿no? Se alojaba en casas prestadas. Se consideró que la casa de Pedro era la suya, pero era la casa de Pedro. ¿Sí? La barca con la cual cruzaba ida y vuelta tantas veces el mar era de los hijos de Zebedeo o de Pedro, prestada también. Todo lo que recibía era regalos o préstamos. El burrito con el cual entró en forma real, ¿no? a Jerusalén fue prestado. El aposento alto, prestado. Y para culminar, la tumba ¿de quién era? José de Arimatea, prestada también. ¿Nos damos cuenta de la esencia de esclavo? Vaya ejemplo a seguir, ¿no? Ahora, me fui. Hecho semejante a los hombres. El cuarto paso descendiente. Fue completamente hombre. Claro, tuvo nacimiento humano, lo pusieron en pañales. Y ahí vemos la tremenda humillación del Hijo de Dios. El creador de todo el universo, incluyendo al ser humano, nace de una criatura. Y como dice Gálatas 4:4, se sujetó a la ley, fue puesto bajo la ley. ¿Quién inventó la ley? ¿Quién dio la ley? Él. Y ahora se sujeta a la ley. ¿Nos damos cuenta? Su estado de humillación, se identificó completamente con el ser humano, con todas sus necesidades. Ya hablamos de hambre, sed, sueño, capacidad de dolor y bueno, todo lo demás, ¿no? La esencia, cuerpo, alma, espíritu tenía el Señor. La capacidad de sufrir y también morir. Se hizo hombre, padeció y murió. Y ahí llegamos al quinto paso descendiente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿En qué consiste esto? Es que se hizo más humilde que el ser humano, que los de su tiempo, al punto tal de estar bajo injusticia en todo el sistema judicial judío de la época. Cuando fue juzgado, fueron infringidas una gran cantidad de leyes que tenían los judíos mismos en cuanto a cómo llevar a cabo un juicio. No se podía llevar a cabo de noche. Tenía que haber testigos que hablaran a favor de él, si no, no podía ser. En el Sanedrín, todos estuvieron de acuerdo en juzgarlo. Esto estaría amañado de acá a la China, porque decían, al menos tiene que haber uno que esté a favor de él, si no, no es válido el juicio. El veredicto de pena de muerte no se puede dar de noche. Se tiene que dar de día para que haya posibilidad que alguien venga y diga, mira, yo vi que no llevó a cabo esta infracción. Y luego se ejecutaría recién 3 días después. Jesucristo fue llevado a la cruz a la mañana siguiente. Así que se infringieron una gran cantidad de leyes. O sea, se humilló. Siendo hombre, se humilló todavía. No reconociendo ninguno de sus derechos. Pilato le dice,
Bueno, decime, mirá, yo tengo libertad para soltarte, no te defendés a ti mismo. Y Jesús dice, mira, ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada. Y ahí Pilato lo quería liberar. Tenía derechos y los dejó. Eso es humildad. Esa es la esencia de humildad. ¿Hago valer mis derechos o no? Nunca nos ha pasado, pero tengo mis derechos. Este cruzó en rojo, entonces no. Yo estaba en verde. Sí, una vez me pusieron el revólver en la cabeza por tocar muy fuerte la bocina, por una injusticia que había sufrido en el tránsito. Quería hacer valer mis derechos y los hice valer con mucha fuerza, tocando la bocina. Acá vemos una actitud completamente diferente. ¿Qué más? Sexto paso, haciéndose obediente hasta la muerte. Sí, llegó hasta el final. Había amado a los suyos de tal forma que los amó hasta el fin. Y hasta el fin significó su muerte. Eso es amor. No hay mayor amor que el que entrega su vida por los demás. Eso es amor. Hasta la muerte. Nosotros nos catalogamos como héroes aquellos que entregan su vida para salvar a otra persona. Un salvavidas, por ejemplo, un bombero, el soldado que da su vida por la patria y cosas por héroes, monumentos, etcétera, ¿no es verdad? Bueno, acá tenemos a alguien que hizo esto, estuvo dispuesto hasta la muerte, injusta. A favor de rebeldes que ni lo queríamos ni lo buscábamos. El séptimo paso, y muerte de cruz. ¿Por qué la destaca en forma especial? O sea, no solo una muerte, sino la muerte de la cruz. Es que la muerte de la cruz era la muerte más humillante, más degradante que existía, que la mente humana pudo inventar. No tengo tiempo ahora para desarrollar lo que significaba realmente la muerte de la cruz. Pero la vergüenza que se vivía colgado semidesnudo, quizás hasta desnudo en la cruz, y después todo el sufrimiento que estaba asociado con esto. Terrible. Una horca, un pelotón de fusilamiento, una silla eléctrica, hubiera sido la gloria para el que iba a ser ejecutado en una cruz. Era una bendición que le metan una flecha en el corazón, pero no, la cruz. Simplemente dos frases. Séneca escribió en el primer siglo, él, refiriéndose al que era ejecutado por la crucifixión, él muere miembro por miembro y exhala su alma de a gotas. O sea, anhela morir y no puede. Orígenes resumía la repugnancia de esta muerte como la más desfigurante muerte, la de la cruz. Bien, esto lo hizo Jesús por mí. Eso significó su humillación. Pero aparte del sufrimiento físico, emocional, el peor de todos fue el sufrimiento espiritual. Porque allí en la cruz, Él llevó mi pecado, nuestro pecado. Él fue hecho maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por cargar mi culpa, sucedió lo que nunca antes había sucedido. Yo y el Padre uno somos, había dicho Jesús un tiempo antes. Pero ahí hubo separación. ¿Por qué? Porque Él cargó mi culpa. Llevó mi pecado, nuestro pecado. Y ahí hubo separación en la Trinidad, algo que nunca pasó. Ahí entendemos quizás un poquito más, solo un poquito más, porque somos pecadores, no sabemos lo que es tener una naturaleza absolutamente santa. Ahí entendemos ese grito, esa exclamación en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cargó con mi culpa. Ahora, todo esto, ¿sí? Estos 7 pasos descendientes, ¿por qué pone Pablo este ejemplo
es cristología pura, ¿sí? Es el pasaje cristológico por excelencia, el pasaje central de Filipenses y uno de los pasajes más profundos acerca de Cristo de la Escritura, si no el más importante. ¿Por qué? Porque haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Claro, Pablo no se quedaba ahí porque no podía dejar a Jesucristo en la muerte, ¿no? Tiene que mostrar la otra parte también. Y eso también está asociado con la experiencia cristiana. Entonces vimos los pasos de humillación del Señor, pero Pablo no termina ahí, sino nos muestra el final de la historia, la exaltación del Señor. Versículo 9 en adelante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, ahí vemos, así como vimos los pasos descendientes, ahora vemos los pasos ascendentes. En primer lugar, la exaltación suprema. Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, no hay algo más grande. Incluye su resurrección. Claro, Jesucristo se humilló. ¿Tiré algo acá? No lo había visto. Tiré un cactus. La humillación la hizo el Señor. La exaltación la hizo el Padre. Él no se exaltó a sí mismo. Eso lo hizo Dios Padre. Y eso es un concepto muy importante a tener en cuenta. La exaltación vino de Él. Resurrección, ascensión, glorificación, ocupa el trono y siendo el sumo sacerdote intercediendo por nosotros, esperando tomar el dominio del universo entero. Esta es la realidad ahora de nuestro Señor. Y se cumple lo que Jesús en tierra había dicho. El que se enalteciere será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Es un principio espiritual, siempre se va a cumplir. Por lo cual, dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él, no nosotros, Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, el tiempo del Señor. Acá nunca te enaltecieron, nunca te dieron el reconocimiento que te merecías. Tranquilo. Si lo hiciste en humildad para el Señor, va a tener su recompensa y exaltación en el momento que Él crea conveniente. Nombre supremo. Sí, le dio un nombre que sobre todo nombre. Algunos piensan que es el nombre de Jesús porque incluye el concepto de salvación, pero esto fue un nombre que tuvo inclusive antes de su nacimiento. Será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál sería ese nombre? Señor. Versículo 11 aparece ese nombre. En Apocalipsis, a partir del 19 en adelante, lo vemos como, bueno, en realidad ya en el primer capítulo lo vemos así, pero ya con toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo explota en adoración a Cristo en el capítulo 5. La iglesia ya está en el cielo ahí. De todo pueblo, lengua y nación adoran al Cordero, exaltado. Exaltado. Sí, el reconocimiento supremo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los que ya partieron, los que están lejos y los que están cerca de Dios y los que están vivos. Todos, sin excepción, van a tener que reconocerlo como Rey. Algunos demasiado tarde, pero van a reconocerlo. Y toda lengua confiese, una confesión suprema, que Jesucristo es el Señor. Sí, hoy en día hay muchos que se burlan de Cristo, se ríen de Cristo, lo desprecian abiertamente a Cristo. Pero va a llegar el momento que toda lengua va a tener que reconocerlo como Señor. Esto no significa que sean salvos.
La decisión a favor de Cristo se toma acá. Si no se tomó, van a tener que reconocer a Cristo como Señor, pero simplemente como el juez que los va a mandar al infierno. Terrible realidad. Pero qué bendición para aquellos que ya en vida podemos decir, Señor, Señor mío, Dios mío. Para gloria de Dios. Claro, no podía terminar de otra forma. Todo lo hecho por Cristo, sea su humillación, toda su estadía aquí en la tierra, ¿para qué era? Para la gloria del Padre. Lean Juan 17. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Y te he glorificado. He cumplido la tarea, o sea, he exaltado tu nombre. ¿Para qué vino Cristo? Para mostrarnos al Padre. Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no se dan cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, vino para reflejarnos al Padre. Él cumplió con la tarea. Él glorificó a Dios. Ahora, esto debe ser mi actitud, nuestra actitud. Creo que todos conocen el programa ese de 100 argentinos, dicen, sí. Mi hija le encanta ese programa, entonces todas las tardecitas que puede está mirando ese programa. Bueno, ese programa viene obviamente de otros lugares, el modelo lo sacaron probablemente de Estados Unidos, al menos lo que leí venía de Estados Unidos. Ahí preguntaron a 100 estadounidenses qué les venía a la mente cuando escuchaban la expresión the king, o sea, el rey en inglés. Entonces hubieron 2 que dijeron Burger King, 3 que dijeron Martin Luther King, 7 que dijeron Jesus King, o sea, Jesucristo el rey. Solo 7%. O sea, de 100, 7. Y el 81%, ¿qué dijo? Elvis Presley, el rey del rock. Ese era el rey. Bueno, miren, nuestra humanidad tiene muchos reyes. Muchos ídolos, inclusive los llamamos así. Deporte, farándula, música. ¡Ah, mi ídolo! Y hacen la fila frente al estadio una semana antes en carpa con tal de estar en primera fila frente a su ídolo. Y si ese ídolo todavía lo sube al escenario, se desmaya, ¿no? O sea, se le hizo. Sí, esto es nuestro mundo. Y lamentablemente, muchas veces caemos en lo mismo como cristianos. Tenemos esos ídolos, tenemos esos reyes. ¿Y Jesucristo qué lugar ocupa? Entonces, frente a este pasaje tan extraordinario, la cristología por excelencia, viendo la obra, la persona, la humillación, la entrega, el amor de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra? En el hecho de que Cristo esté en nuestras mentes. Haya pues este sentir, poner en la mente. ¿Sí? Fija tus ojos en Cristo. Y ahí todo lo terrenal, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Que así sea. Amén.